hablado, pasado, muchas veces, de muchas maneras, en otro tiempo a los padres, por los profetas. Ahí está resumido de Génesis a Malaquías. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. El Hijo es el poseedor del universo, el hacedor del universo y el sustentador del universo. Todo respecto al universo, como dice Juan 1:1, en el principio era el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios, todo por Él fue hecho. Sin Él nada de lo que existe fue hecho. Y Él no solamente es el hacedor, sino el sustentador y el poseedor. En otras palabras, en cuanto al universo, Él es el todo. A su nombre sea la gloria. Respecto a su deidad, Él es el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. Dios es espíritu, es invisible, por eso a Dios nadie le vio jamás. Pero el Hijo es el resplandor de su gloria y la imagen misma de esa sustancia. Como dice Colosenses 1:15, Él es la imagen del Dios invisible. Aleluya. Y respecto a nosotros, Él, el que hizo la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo y se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho superior a los ángeles, porque heredó más excelente nombre que ellos. Los ángeles tuvieron un papel preponderante en el Antiguo Testamento. En su discurso de Esteban en los Hechos 7:53, Esteban les dice: vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles y no la cumplisteis. Y Pablo, hablándole a los Gálatas 3:19 y 20, dice: ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones y fue ordenada por medio de ángeles en la mano de un mediador. Pero Él es superior a los ángeles. Dice el Hebreos capítulo 1, ciertamente de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles ministros como llamas flameantes. Pero del Hijo se dice, tu trono, oh Dios, del siglo y hasta el siglo, porque tú has amado la justicia y has aborrecido la maldad. Entonces, Jesucristo es la última palabra. Amén. Aleluya. Después de lo que Él dijo, no hay más nada que decir. Él es, aleluya, la última y más grande revelación de Dios. Entonces, si el Hijo es el que revela al Padre o a Dios, vamos a prestarle atención. El Evangelio de Juan revela a Jesucristo como el creador, hacedor de todo cuanto existe, como la vida y el dador de la vida, y como la luz que alumbra a todo hombre que viene a este mundo. Si tomamos en cuenta la diferencia de los evangelios y que el Evangelio de Juan
fue escrito a la iglesia. Eso pone de relieve que debemos darle importancia a lo que el Señor mismo dijo y a lo que el apóstol dice de él en este evangelio. Mateo presenta a Jesús o describe a Jesús a los judíos, porque como sabemos, él vino a lo suyo y los suyos no le recibieron. Entonces el evangelio de Mateo fue escrito para comprobarles que el crucificado era la simiente de Abraham, era el Silot de Judá, era el retoño de David, era el prometido. Por eso comienza trazando la genealogía partiendo de Abraham. Por eso, porque él es la simiente de Abraham. Por eso nos habla Mateo del nacimiento de una virgen, para que se cumpliese lo que estaba en Isaías profeta 7:14. Por eso nos habla del reconocimiento que hicieron los sabios del oriente, que guiados por una estrella fueron a Belén buscando dónde está el rey de los judíos que ha nacido, porque su estrella hemos visto y venimos a adorarle. Y cuando lo hallaron, lo hicieron, le adoraron y le ofrecieron de sus tesoros. ¡Aleluya! Por eso el apóstol Juan, el profeta Juan vino antes de él anunciando que tras él vendría el que nos bautizaría con el Espíritu Santo. ¡Aleluya! Por eso Mateo en el Sermón del Monte ocupa 3 capítulos. Por eso los capítulos 8 y 9 de Mateo habla de una serie de milagros que abarcó todo el reino de las tinieblas, la tempestad, la mar, las enfermedades, los endemoniados. Y como si eso fuera poco, el capítulo 10 escogió a los discípulos y les dio autoridad, y el que da la autoridad es el que tiene la autoridad. ¡Aleluya! Entonces el evangelista en todos esos hechos que registra dice: esto sucedió para que se cumpliese lo que estaba escrito por el profeta, para que los judíos entendieran quién era Jesús. Marcos, que escribió su evangelio a los romanos interesados en las obras, en las grandes obras, en los grandes caminos de todas partes del imperio hacia su capital, nos presenta a Jesús como el que vino, como estaba escrito en Isaías, profeta Isaías 42, he aquí mi siervo, pondré sobre él mi espíritu, no voceará ni gritará, ni apagará el pábilo que humea, ni quebrará la caña cascada. Por medio de la verdad traerá justicia a las naciones. No se fatigará ni que se cansará hasta que establezca justicia en la tierra. Entonces Marcos se ocupa de un Jesús trabajando, haciendo una obra portentosa. Allí eso está el versículo 10:45, el Hijo del Hombre no vino a ser servido, sino a servir y a dar su vida en rescate por vosotros. Aleluya. Luego Lucas escribió el evangelio a un gobernante, porque el término excelentísimo se le da a los gobernantes. Lucas 1 dice: por cuanto muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, me ha parecido a mí también, después de investigarlas,
escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que sepas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. El Evangelio de Lucas es una apología, una defensa de Cristo y de su mensaje, porque el Imperio Romano consideraba a los cristianos una subversión, porque predicaban a otro rey y para ellos no había más rey que el César. Recuerden que cuando Pilato presentó a Jesús ante el pueblo y le dijo, ¿qué haré yo con Jesús el Cristo? Ellos le dijeron que sea crucificado, y él le dijo, ¿a vuestro rey he de crucificar? Y ellos dijeron, no tenemos más rey que a César, y si a este sueltas, no eres amigo del César. Entonces los Césares consideraban el cristianismo una subversión, y por eso entonces Lucas comienza a describir su evangelio partiendo de la concepción milagrosa en la Virgen, aleluya, su nacimiento en Belén y toda su infancia hasta llevarnos a la resurrección y la ascensión, demostrando que los cristianos no eran subversivos, sino por el contrario, habían entendido que esta es la simiente de la mujer. Noten que Lucas traza la genealogía ascendiendo hasta Adán, para probar que este es el cumplimiento de aquella primera promesa hecha al primer pecador, Adán. La simiente de la mujer quebrará la cabeza de la serpiente. Alabanzas a Jesús. Pero todos estos tres evangelios fueron escritos antes del año 70, porque todos hablan del sermón profético donde se dice que el templo iba a ser destruido. En cambio, el evangelio de Juan fue escrito en los años 80, cuando ya la iglesia estaba mayorcita, porque si nació en el año 33, ¿cuántos años tenía los 80? 80 y pico. El evangelio de Juan fue escrito a la iglesia. Por eso, si tú eres iglesia, si tú eres miembro del cuerpo de Cristo, si tú eres ministro de Jesucristo a la iglesia, no del altar, nosotros no somos ministros de ningún altar, somos ministros de Jesucristo a la iglesia. No, nosotros no estamos matando corderos, ni becerros, ni nada de eso. Si tú eres ministro de Jesucristo a la iglesia, pues debes oír lo que dice Jesucristo a la iglesia, a través de Juan. Entonces, por eso en Juan se presenta a Cristo como el Creador, como la vida y como la luz. Por eso allí están los yo sois, que solo Juan los recoge. Por eso allí está el lenguaje del Padre y el Hijo, que no está en los otros tres evangelios. Por eso allí está la doctrina del Espíritu Santo. Juan 7:37 al 39, Juan 14:15 al 26, Juan 15:26 y 27, Juan 16 del 7 al 15 y Juan 20, 21 y 22. La doctrina del Espíritu Santo está ahí. ¿Por qué? Porque el Evangelio de Juan fue escrito a la iglesia. Aleluya. Aleluya. Entonces, vamos a comenzar. Vamos a ir a Mateo. Mateo 11:25. En aquel tiempo Jesús dijo: Padre, Señor del cielo, te doy gracias. Padre, Señor del cielo y de la tierra, te doy gracias porque has escondido estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste
a los niños. Todas, sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre y nadie conoce al Hijo. Para el mundo religioso parece muy facilito eso, de que hay un Padre, que hay un Hijo. Pero vea lo que dice el mismo Señor. Eso no es tan mogollo, como decimos en Colombia. Mogollo es fácil. Nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni el Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Eso se le escribió. Eso que está en Juan fue escrito a la iglesia para que la iglesia sepa quién es Él y sepa el mensaje que tiene que proclamar. Y eso será lo que hace la diferencia. La hizo en el pasado, la hará hoy también, como lo está haciendo en efecto. Aleluya. Mateo 16:13, donde está la gran confesión de Pedro, allí está el Padre revelando al Hijo. Hasta allí Jesús había recorrido Galilea y otras provincias de Israel y había hecho todos esos milagros que se enumeran tanto en el capítulo 4 como en el capítulo 8, en el capítulo 9, lo que sigue del capítulo 10 hasta el capítulo 15. Y Jesús le hace la pregunta a los discípulos: ¿quién dicen las gentes que es el Hijo del Hombre? Y el consenso de todos era que era un gran profeta. Un gran profeta se ha levantado entre nosotros. Así decían los israelitas creyentes cuando veían una maravilla o cuando oían sus palabras maravillosas. Un gran profeta se ha levantado entre nosotros. Entonces, cuando Jesús dirige la pregunta a los discípulos: ¿y vosotros? Es decir, los cercanos, ¿vosotros quién decís que soy yo? Y ahí vino lo peor, tampoco sabían. Por eso no hay que maravillarse o escandalizarse de que hayan millones que pretenden ser de Cristo y no saben quién es Él. Y por eso nosotros no podemos bajar la guardia ni dejarnos desteñir como se han desteñido muchos, sino que hay que proclamar este mensaje a diestra y siniestra, sencillamente, porque solo una revelación, como lo dijo Jesús, nadie conoce al Hijo sino el Padre. Hasta Filipos, Mateo 16:13, hasta allí nadie, absolutamente nadie en Israel sabían que Jesús era el Hijo del Dios viviente. Todos consideraban que era un gran profeta que se había levantado en ese tiempo. Pero la confesión de Pedro fue doble: tú eres el Cristo. El Cristo es el Mesías, el ungido. Pero el Mesías y el ungido es divino, es hijo del Dios viviente. Y cuando Pedro pronuncia esa gran confesión, Jesús le dice: bienaventurado, feliz eres Pedro, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos.
Nadie conoce al Hijo sino el Padre. Y allí el Padre está diciendo, ¿quién es el Hijo? Es el Mesías, y el Mesías es divino. Porque los israelitas esperaban un Mesías, hijo de David, como un caudillo político que liberara a Israel del yugo romano. Pero la revelación nos dice que el Cristo es divino. Aleluya. Alabanzas a su santo nombre. Aleluya. Entonces, pasamos ahora a Juan 17, cuando el mismo Señor, después de 3 años y medio de andar con estos discípulos, 24 horas al día y 7 días a la semana, entonces se va al Getsemaní a orar por ellos y por nosotros, porque dijo, no ruego solamente por estos, sino por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Y en esta oración, Juan 17:3, dice, ponga Juan 17, desde el 1 hasta el 3, que dice, en estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado la potestad sobre toda carne para que dé vida eterna a todos los que le diste. Oiga eso. A todos los que le diste. Y esta es la vida eterna. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. La gran mayoría de la gente cree que son inmortales. El hombre no es inmortal, el hombre es mortal. Y la vida eterna consiste en conocer a Dios y al que Él ha enviado. Porque la vida es Él. En Él estaba la vida y la vida es la luz de los hombres. Él dijo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. No vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Pero tú no puedes creer lo que no sabes. O sí puede creer alguien lo que no sabe. No. Hay que saber para creer. Por eso la necesidad imprescindible de predicar. Por eso Jesús no mandó a los discípulos ni a hacer fiestas, ni a rezar, ni a hacer ceremonias, sino que los mandó a una sola cosa, a predicar el Evangelio. Porque ¿cómo invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán si no hay quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Cuán hermosos son sobre los montes los pies de los que llevan buenas nuevas del bien y de la paz. Así que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. La vida eterna se recibe por el oído. El oído es la boca del alma y del espíritu. Usted necesita saber eso y usar ese instrumento que Dios te ha dado. Porque en la medida que tú conozcas, tú crees. Y en la medida que tú crees, tú recibes. Y en la medida que tú recibes, disfrutas. Y puedes compartir con los demás.
Esta, empero, es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Isaías 43:10, donde el Señor está hablándole a Israel, dice: vosotros sois mis testigos y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis, creáis y entendáis que yo mismo soy, y que fuera de mí no hay Dios, o después de mí no habrá. Entonces usted no puede creer lo que no sabe. Indispensablemente usted necesita agudizar su oído, o como dijo Isaías también a Israel: a todos los sedientos venid a las aguas, a los que no tienen dinero venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. ¿Por qué gastáis vuestro dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y vivirá vuestra alma. Inclinad vuestros oídos y venid a mí y viviréis, y se deleitará vuestra alma con grosura, y os daré las misericordias fieles a David. Hay que oír para entender y luego creer. Por eso, como citó el hermano Juan Carlos, este país se está extinguiendo en ese aspecto espiritual, porque la gente dejaron de escuchar el Evangelio y sustituyeron sus reuniones por otras cosas que no son el Evangelio de Jesucristo. Aleluya. Pero nosotros no somos de los que nos vamos a desteñir. Aleluya. Sino que cada día le vamos a dar más color a esto. Aleluya. Aleluya. Sí, Señor. Entonces, ahora ponga Gálatas 1:4, 1:6. Vea lo que dice de Pablo respecto al Hijo también. Capítulo 1 de Gálatas. Versículo 14, 15 y 16. Pablo, hablando de su pasado: en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Pero, vea este gran pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí. Vea las tres cosas que hay ahí. Cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre y me llamó por su gracia, revelar su Hijo en mí. O sea que eso es una revelación. Lo dijo Jesús, lo está diciendo su apóstol. Revelar a su Hijo en mí. ¿Qué más dice? Para que yo le predicara entre los gentiles. Es decir, lo que cambió la condición y el destino de aquel hombre fue que Dios reveló a su Hijo en él. Por eso tenemos que saber quién es el Hijo. Aleluya. Aleluya. Como ya hemos dicho, el Hijo es el autor de todo cuanto existe. Él es el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y el que hizo la purificación de nuestros pecados
y se sentó en el trono de la majestad en las alturas, hecho superior a los ángeles, por cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Se sentó porque no hay más nada que hacer. En la cruz Él dijo, hecho es, consumado es, perfecto es. Sentarse tiene dos sentidos. Número uno, obra terminada, no hay más nada que hacer. En el santuario de Israel no habían asientos, nadie se sentaba, porque allí había un sacrificio continuo. Cada mañana había que poner un sacrificio, un cordero al levantarse el sol, y cada tarde al ocultarse el sol otro. Había un sacrificio continuo, porque el tabernáculo era una mediación entre el Dios santo que estaba en el lugar santísimo y el pueblo pecador que estaba allá afuera. Entonces tenía que haber siempre un sacrificio allí, aleluya, que aplacara la justa ira de Dios por los pecados de ese pueblo. Entonces allí había una mediación constante. Pero cuando Jesús, haciendo un solo sacrificio por los pecados, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, es porque todo fue hecho perfecto. Dice el escritor de Hebreos que con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Aleluya. No hay más nada que hacer. Por eso el Evangelio no está mandando a la gente a hacer sacrificios, ni penitencia, ni rezo, ni ceremonias, sino que crean lo que Jesucristo hizo. Aleluya, que reciban lo que Jesucristo hizo. Y segundo sentido de sentarse es autoridad. Cuando Salomón fue ungido, dice la Escritura, se sentó Salomón en el trono de Jehová en Israel, y todo Israel le obedeció. Autoridad. ¿Y qué dijo él antes de mandar a sus discípulos a predicar? Toda potestad, toda autoridad en los cielos y en la tierra está en mis manos. Por tanto, por esto, ir y predicar el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, y el que no será condenado. Ir y hacer discípulos en todas las naciones. Por eso es que hay que ir a las naciones. Pero el que nos dijo esto es el que se sentó en el trono de la majestad en las alturas, porque no hay más nada que hacer, y porque toda potestad, autoridad y dominio en los cielos y en la tierra está en las manos de Él. Aleluya. Por eso, como le dice Dios a Gedeón, no te envío yo, ve y salva a Israel. Ve y salva a la gente que está perdida. No te manda a Jesucristo, el que está sentado sobre todo imperio, potencia, potestad, señorío, y sobre todo el hombre, que es el hombre de este siglo y también en el venidero, y sometió todas las cosas debajo de sus pies, y le dio por cabeza a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Oh, aleluya, aleluya, aleluya. Él es el verdadero Dios y la vida eterna, como dice 1 Juan 5:20. Pero ¿qué pasa con las doctrinas que abundan en el mundo religioso de hoy, como la Trinidad? Con todo respeto a los hermanos y amigos que nos escuchan a través del internet y nos ven, escuche esto que les voy a decir.
Lo que pasa es que en los primeros siglos de la era cristiana, los filósofos que se convirtieron, como Tertuliano, como Tomás de Aquino, como Agustín de Hipona, todos estos eran filósofos y comenzaron a mirar las Escrituras con los anteojos de la filosofía y entonces comenzaron a suponer algunas cosas, como cuando leyeron Juan 1:1, dice, y el verbo era con Dios. Entonces, vea, aquí hay otro, con Dios. Yo le digo una cosa sencillísima. El día que usted pueda hacer de su palabra otra persona, ¿será que lo puede hacer? Inténtelo a ver. Haga de su palabra otra persona. Cuando usted pueda hacer eso, puede hacer del verbo de Dios otro. Jamás lo podrás hacer, porque eso es imposible. En el principio el verbo era con Dios y Dios era el verbo. Porque el verbo es la expresión de Dios. No es otra persona. Bueno, entonces pusieron a caminar. ¿Y cuándo nació esa segunda persona? Se pusieron a explorar todo el pasado. A ver, ¿cuándo fue engendrado el Hijo? Entonces, como no encontraron el tiempo en que engendraron al Hijo, dijeron, no, es que son coiguales. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son coiguales, coeternos, coexistentes. Bien. Entonces, de ahí vino la confusión de la Trinidad. Pero en el primer siglo, donde se escribió el Nuevo Testamento, no existía nada de eso. Aún Irineo, obispo de Lyon, Francia, que fue obispo del año 170 al 200, este hombre dejó unos escritos y dice que hay una sola sustancia. Incluso él decía que el Hijo y el Espíritu Santo eran las manos del Padre. Era la manera que él lo explicaba. Es decir, seguramente él tomó esto del Antiguo Testamento, que Dios sacó a Israel con mano poderosa y brazo extendido, que son términos simbólicos. Entonces decía, bueno, hay una sola sustancia, como lo dice Hebreos 1:3. Él es el resplandor de su gloria y la imagen misma de su, no de sus, su sustancia. Decía, no, hay una sola sustancia y el Hijo y el Espíritu es el poder, o las manos, o la acción, o sí, la manera en que Dios obra. Pero ya Tertuliano era un abogado de Cartago, África, que vivía en Roma, ejercía su profesión en Roma, y en el año 193 se convirtió al cristianismo. Entonces él se regresó a su ciudad natal en Cartago, no en Cartago Valle, sino allá en África, y comenzó a escribir. Entonces él fue el primero que dijo que había una sustancia con 3 manifestaciones, y después comenzaron a personificar las manifestaciones. Si personificáramos todas las manifestaciones de Dios, tendríamos un montón, porque Dios, habiendo hablado muchas veces, de muchas maneras, en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos posteriores días nos ha hablado por el Hijo. Abraham, figúrese, le habló. El Dios de la gloria apareció a Abraham, nuestro padre, habitando en Mesopotamia, y le dijo, sal de tu tierra y vete a la tierra que yo te mostraré.
Cuando él llegó a la tierra, el Señor le apareció y le dijo, bueno, esta tierra te la doy a ti y a tu descendencia para siempre. Pues él le dijo, bueno, yo ando solo y el único que hacer heredero mío es este Damaseno Eliezer. Entonces Dios le prometió un hijo. Y vino la palabra de Jehová en visión a Abraham y le dijo, yo soy el Dios omnipotente, anda delante de mí, sé perfecto. Después le apareció en el encinar de Manre cuando él se estaba soleando en el calor de la tarde. Bueno, ¿y qué decimos de Moisés? Le apareció en la zarza, le apareció en el monte, le apareció en el tabernáculo, en la nube, en la columna de fuego. Si a todas esas manifestaciones las personificamos, ¿cuántos dioses tendríamos? No, hay una sola sustancia. Aleluya, aleluya. Pero hay una cosa sencillísima que quiero que lo vea esta tarde. Para demostrar que Dios es uno en el Antiguo Testamento, eso es facilito. Simplemente póngale cuidado a la manera en que Dios habla de sí mismo o en la manera en que los profetas hablaron de Él. En el principio creó Dios, no crearon. Creó Dios los cielos y la tierra. Creó Dios al hombre a su imagen, no a sus imágenes. Tanto el verbo crear está en singular como el sustantivo su está en singular. Y si usted sigue leyendo, Dios se le aparece a Abraham y le dice, yo soy el Dios omnipotente, anda delante de mí y sé perfecto. Se le aparece después a Isaac, le dice, yo soy el Dios de tu padre Abraham. Después se le aparece a Jacob y le dice, yo soy el Dios de tu padre Abraham e Isaac. Cuando le aparece a Moisés en la zarza, le dice, yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Él, el artículo él, que se convierte en sustantivo. Y de Éxodo en adelante usted puede leer cientos de veces. Así dice Jehová, el Dios de Israel. Así dice Jehová, el Santo de Israel. Así dice Jehová, el fuerte de Jacob. Amén. Simplemente ponerle cuidado a la lectura. Aleluya. Y si después usted pone cuidado a los pronombres yo y mí. Génesis 6:3. No contenderá mi espíritu con el hombre, porque el hombre es carne. De Isaías 40 en adelante usted puede leer docenas de versículos que dice, yo Jehová, y fuera de mí no hay Dios. Mirad a mí y sed salvos todos los de los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Todos los llamados de mi nombre para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel, no temas porque yo te redimí. Yo, no habla de varios, habla de uno. Si yo voy a vender mi casa, tengo que decir yo, Eliseo Duarte y Marlene Duarte. No puedo decir así, dicen nosotros. Eliseo Duarte y Marlene le vendemos la casa. Porque las palabras quieren decir lo que dicen y dicen lo que quieren decir.
Aleluya. Entonces lo que hay que poner cuidado, cómo habla Dios y cómo hablan los profetas acerca de Él. Otro paseito. Dios es espíritu. Génesis 6:3. El espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. No los espíritus, Él. Génesis 6:3. No contenderá mi espíritu con el hombre, porque el hombre es carne. Job 32:8. No, 34:3. El Espíritu de Dios me hizo y el soplo del Omnipotente me dio vida. Salmo 139, ¿a dónde me iré de tu Espíritu y a dónde huiré de tu presencia? Si voy a los cielos, allí estás tú. Si cabo hasta el abismo, allí estás tú. Si tomo las aguas del alma, me voy al extremo de la mar, allí estás tú. Aleluya. Isaías 44:3. Mi espíritu derramaré sobre tu generación y mi bendición sobre tus renuevos. Ezequiel 36:24. Yo los recogeré en las tierras donde fueron esparcidos. Los traeré a la tierra de Israel, esparciré sobre vosotros agua limpia, seréis limpiados de vuestras inmundicias y de vuestros ídolos os limpiaré. Pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en vuestros mandamientos y los pongáis por obra. Ageo 2:5. Mi espíritu estará en vosotros. Zacarías 6:4. No es con ejército ni fuerza, sino con mi espíritu, dice Jehová de los ejércitos. Y la última palabra le dijo Jesús. Dios es espíritu. Y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. En ninguna parte de la Biblia dice que Dios sea persona, mucho menos tres personas. Porque persona es el hombre, y el hombre es un ser compuesto de espíritu, alma y cuerpo. Puede leerlo en 1 Tesalonicenses 5:23. Entonces, decir que Dios es persona es rebajarlo a la condición del hombre. Dios es espíritu. Aleluya. Aleluya. Y eso puede leerlo usted docenas de veces a lo largo del Antiguo Testamento. Lo que pasa es que la gente lee la Biblia con los anteojos de la Trinidad. Y la ven hasta en el almuerzo, la cuchara, el tenedor y el cuchillo. Entonces, si Dios es espíritu a lo largo de todas las generaciones, ¿cómo es que Dios envió a su Hijo? ¿Cómo es que el Hijo dice, yo no he venido de mí mismo, sino que el Padre me envió? Entonces el problema es que como estos supuestos teólogos, porque realmente no lo son, estaban buscando al Hijo en la eternidad. Entonces cuando leen en el Nuevo Testamento, Dios envió a su Hijo, el Padre me envió, se van para el cielo. Y eso no sucedió en el cielo, eso sucedió en la tierra. El Hijo en el Antiguo Testamento era una promesa y una profecía. Escuche los textos.
Génesis 3:15. La simiente de la mujer quebrará, futuro, aplastará la cabeza de la serpiente. Era una promesa, y una promesa es una profecía. Génesis 12:3. En tu simiente serán benditas todas las generaciones, futuro. Génesis 49:10. No será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo, y a él se congregarán los pueblos. Silo es el descanso, el reposo, aquel que se levantó y dijo: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Esas son promesas y por ende profecías. El Salmo 2, versículo 7. Yo publicaré, futuro. Yo publicaré el decreto. Yo te he engendrado hoy, mi hijo eres tú. Futuro. Isaías 7:14. He aquí que una virgen concebirá, futuro, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que declarado es Dios con nosotros. Isaías 9:6. Porque un niño nos es nacido, un hijo nos es dado, el principado será sobre su hombro. Se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Isaías 52:6. Por tanto mi pueblo sabrá mi nombre por esta causa, porque yo mismo que hablo estaré presente. Miqueas 5:2. Pero tú, pequeña eres Belén entre las aldeas de Judá, pero de ti me saldrá el que será Señor en Israel, cuyas salidas son desde el principio y desde los días de la eternidad. El Hijo era una promesa, y esa promesa se volvió carne. El Verbo fue hecho carne. La palabra fue hecha carne. Entonces, cuando Dios quiso cumplir esas promesas que le había hecho a los padres, a Israel, entonces mandó a Gabriel a buscarse una virgen en Nazaret de Galilea, porque en el cielo no había mujeres, ni vírgenes ni señoras. Aquí aprendiéndole un poco aquí al hermano. Porque hijo es lo que se engendra y nace. Por eso Adán no era hijo de Dios, porque Adán fue creado, fue formado. Por eso a los ángeles dice: a ninguno de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, porque los ángeles fueron creados y son criaturas. Hijo es lo que se engendra y nace. Entonces, venido el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su ángel Gabriel a una aldea de Nazaret llamada, a una aldea de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con José, que era de la casa de David. Y cuando el ángel llega y la saluda: salve, muy favorecida, el Señor es contigo, he aquí que concebirás y darás a luz un hijo, y este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Entonces ella, que era una señorita y que sabía que para tener un hijo tenía que convivir con un varón, porque la simiente la tiene el varón. La mujer no engendra, la mujer concibe, el que engendra es el varón. Entonces ahí, ¿cómo va a ser eso si yo no conozco varón? Entonces el ángel entró en explicaciones. El Espíritu Santo vendrá sobre ti. El Espíritu Santo no es otro Dios, porque Dios
es espíritu y es santo. Espíritu es su naturaleza y santo es uno de sus atributos. Como Él es justo, como Él es bueno, como Él es misericordioso. Entonces el Espíritu Santo es Dios mismo. Por eso Él es el Padre. Porque si no, Él tendría dos padres. Aleluya. Entonces el Espíritu Santo vendrá sobre ti, te cubrirá con su sombra, por lo cual el santo ser que nacerá de ti será llamado Hijo de Dios. Lo que la Biblia designa Hijo de Dios es lo que nació de María. Ninguna mujer ha dado a luz un espíritu. No, jamás. Por eso María no es madre de Dios, porque ella no dio a luz un espíritu. Entonces, en la procreación humana, el hombre en la simiente pone la sangre y ahí va el pecado. Por eso el pecado entró en el mundo por un hombre, no por la mujer, que a pesar que fue la primera que pecó. Pero se le carga la responsabilidad al hombre. El pecado entró en el mundo por un hombre. En la simiente que un hombre planta en una mujer, allí va la sangre, allí va el pecado. La mujer pone el cuerpo y Dios pone el espíritu. Ciertamente el Espíritu de Dios me hizo y el soplo del Omnipotente me dio vida, dice Job. Aleluya. Entonces, lo que la palabra de Dios designa como Hijo de Dios es lo que nació de María. Léalo ahí en Lucas 1:35, 36, por ahí. El ángel dice: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, te cubrirá con su sombra, por lo cual, por ese hecho, por ese milagro, el santo ser que nacerá de ti será llamado Hijo de Dios. Y el apóstol Pablo en Gálatas 4:4 dice: venido el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer. Léanlo, ahí está. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer. Él no envió un hijo del cielo, porque no había un hijo en el cielo. Él estaba solo. Él solo extendió los cielos. Él solo anda sobre las olas del mar. Él solo redimió a Israel. Él solo es rey sobre todos los reinos de la tierra. Él es solo. Aleluya. Nehemías 9:6. Jehová, tú eres solo. Ponga por ahí a Nehemías 9:6. Jehová, tú eres solo. En la versión revisada dice solo tú eres Jehová, pero en la antigua dice mejor: tú solo eres Jehová. Tú hiciste los cielos y la tierra. En la antigua versión dice: Jehová, tú eres solo. Él dice claramente que no hay dioses con él. Ay, ponga ahí Deuteronomio 32, 8, 9 y 10. Cuando el Altísimo hizo heredar a las gentes, cuando hizo dividir los hijos de los hombres, estableció los términos de los pueblos según el número de los hijos de Israel. Sigan. Porque la porción de Jehová es su pueblo, Jacob, la cuerda de su heredad. Hallólo en tierra de desierto y en desierto de horrible y yermo. Trájolo alrededor, lo instruyó, guardólo como la niña de sus ojos. 11. Como el águila despierta su nidada, revolotea sobre sus pollos, extiende sus alas, los toma, los lleva sobre sus plumas. Jehová solo le guió, y no hubo con él Dios extraño. Él es solo.
verso 39 de Deuteronomio 32, 39. Ve si tiene ojos. Ve ahora que yo, no nosotros, yo soy y no hay dioses conmigo. Yo hago morir y yo hago vivir, yo hiero y yo sano, y no hay quien pueda librar de mi mano. Y a otro todavía más diciente, Isaías 44:8. Isaías 44:8 dice: no temáis ni os amedrentéis, no te lo hice oír desde la antigüedad, y te lo dije, luego vosotros sois mis testigos. No hay Dios sino yo. No hay fuerte, no conozco ninguno. Realmente es la soberbia del hombre que ante los textos de la palabra de Dios se atreve a decir que hay otros. Si Dios, que lo conoce todo, no conoce otro Dios, ¿cómo va a conocerlo el hombre? Pero tristemente esa es la situación del mundo religioso. Todo eso viene de Roma, y de Roma no viene nada bueno. Y todos esos que andan en eso, andan de gancho con Roma. Y todo eso va a la destrucción, porque si usted quiere saber lo que le va a pasar a Roma con todo lo que ella es, léase el capítulo 17 y 18 de Apocalipsis. Ahí está descrito clarísimamente. Aleluya. Bueno, entonces no hay otro Dios sino el que creó los cielos y la tierra. Entonces, cuando Dios se propuso cumplir esas promesas que había hecho a los padres, Adán, Abraham, Judá, a los profetas, a los reyes, que ya las citamos, entonces envió al ángel Gabriel para decirle que él, el Señor de toda la creación, iba a venir sobre una virgen y ella concebiría del Espíritu Santo. El milagro es la concepción, no es el nacimiento. El romanismo ha enseñado que así como el sol pasa por un cristal sin romperlo, que así Jesús nació sin romper la matriz de María. Y por eso ellos dicen que ella es virgen antes del parto, en el parto y después del parto. Esa es una teoría católica. Pero es que el milagro no es el nacimiento, porque no es ningún milagro que una mujer embarazada dé a luz. Si está embarazada, tiene que dar a luz. Y si no puede, hay que hacerle cesárea. Sencillamente. Pero sí es un milagro que una mujer que no ha conocido varón tenga un niño en sus entrañas. Eso sí es un milagro, porque milagro es la alteración o la suspensión de la ley natural. La ley natural es que el hombre tiene la simiente y la mujer es el vaso que la recibe y que la forma para que nazca un niño. En este caso, Dios vino sobre una virgen y el milagro es que una virgen concibió del Espíritu. Es un milagro. No vamos a averiguar cómo se sucedió, porque un milagro no tiene explicación. Pero el ángel dijo: lo que nacerá de ti será llamado Hijo de Dios. Entonces Dios sí engendró un hijo, Dios sí envió un hijo, pero no del cielo.
Ahora pasemos a Lucas 4:16 y ahí te das cuenta cuándo y dónde envió Dios a su Hijo. Lucas 4:16, vino a Nazaret donde se había criado y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Y le fue dado el libro del profeta Isaías y habiendo hallado el lugar donde estaba escrito, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, a vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, y enrollando el libro, a predicar el año agradable del Señor, y enrollando el libro, siga. Él lo dio al ministro y se sentó, y oigan esto, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él, y él les dijo, hoy, aquel día, hoy es un día en la historia, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Allí fue donde Dios envió a su Hijo. Y allí es donde Él comenzó su ministerio. Aleluya. Él cita la profecía de Isaías que está en el capítulo 61 y enrollando el libro se lo da al ministro y dice, oye, se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y allí comenzó Jesús su ministerio. Allí fue donde Dios envió a su Hijo en aquel día, en Nazaret de Galilea, y allí comenzó el ministerio. ¿O será que usted puede enviar un hijo a la universidad antes de engendrarlo? ¿O antes de nacerlo? No, puedes tenerlo en el cerebro. Decir, bueno, cuando tenga un hijo, va a ser un médico o va a ser un ingeniero. Pero eso es una idea, eso es un pensamiento. Y hasta puede ser una palabra porque le dice, no, cuando me case y tenga un hijo, voy a mandarlo a la universidad. Bueno, esas palabras un día se hicieron carne. El Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Porque de su plenitud tomamos todos gracia sobre gracia, porque la gracia y la verdad vinieron por Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito es la imagen visible del Dios invisible. 3 veces se dice eso en el Nuevo Testamento. Segunda de Corintios 4:3. Si nuestro evangelio está encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la lumbre del evangelio de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Ahí está. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y nosotros vuestros siervos por amor de Jesús. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, Él es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminarnos con el conocimiento de la gloria de Dios en la faz, en la cara de Jesucristo. Usted no puede ver a Dios sino en la cara de Jesucristo. Aleluya. No es Segunda de Corintios. Sí, Segunda de Corintios, pero 4:6. Aleluya. Porque Dios, que mandó allá en Génesis 1:4-5, sea la luz, y hubo día y hubo noche, Él es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminarnos con el conocimiento de la gloria de Dios en la cara de Jesucristo. Usted no puede ver a Dios sino en la cara de Jesucristo. Por eso Jesucristo dijo, nadie viene al Padre sino por mí. No dijo nadie va,
refiriéndose a otro, sino refiriéndose a Él. Nadie viene. Venir es a quien habla, ir es hacia otro. Colosenses 1:15, el Hijo es la imagen del Dios invisible. Y Hebreos 1:3, ya lo citamos, Él es el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. Bueno, estuvo en el mundo y el mundo no le conoció. Vino a lo suyo, a su pueblo, no le recibieron, lo rechazaron. Pero cuando Él venga segunda vez, vea lo que va a pasar. Primera de Timoteo 6:13, 14, 15 y 16. Primera de Timoteo 6:13, 14, 15 y 16. Aleluya, te mando delante de Dios, que da vida a todas las cosas, y de Jesucristo, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato, que guardes el mandamiento sin mácula, sin mancha, ni reprensión, hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo, la cual, la aparición de nuestro Señor Jesucristo, a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores, el único que tiene inmortalidad y habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. A Dios en su esencia nadie lo ha visto ni lo puede ver, porque es espíritu, un espíritu no se ve. Por eso Dios usó formas visibles para revelarse a los patriarcas. El ángel de Jehová era Dios vestido de ángel. Por eso en el Salmo 34:7 había una promesa, o hay una promesa. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Para que esa promesa se cumpliera, el ángel de Jehová tenía que ser omnipresente, y ese atributo solo lo tiene Dios. Ningún ángel es omnipresente, ni el diablo siquiera es omnipresente. Solo Dios es omnipresente. Pero ¿por qué está la promesa en ese tiempo? El ángel de Jehová acampa alrededor de los que les temen y los defiende, porque la revelación en el Antiguo Testamento vino a través de ángeles. Vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles y no la cumplisteis, la ley fue dada a través de ángeles. Dios se vistió de ángel para parecerle a Abraham, a Isaac, a Jacob, a Moisés, a Josué, a Manoah. Por eso Manoah dijo, vamos a morir porque hemos visto a Dios. Entonces, hemos visto las manifestaciones de Dios, pero a Dios nadie le vio jamás. Él es espíritu, es invisible. Al Rey de los siglos, inmortal, invisible, sea el único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Aleluya, aleluya. Aleluya. Entonces el Hijo es Dios manifestado en carne, Dios vestido de humanidad, que no es nada difícil porque Dios se vistió de ángel. Por más de 2000 años o 3000 años Dios se vistió de ángel para parecerle a los suyos, a los patriarcas y a su pueblo Israel. Pero el Hijo es la última y más grande revelación, porque todas aquellas revelaciones fueron transitorias, pero esto es definitivo. Jesucristo es lo último, es lo máximo. Aleluya. Por eso, hermanos queridos, este es el mensaje que hay que predicar aquí en los Estados Unidos, en México, en Canadá,
donde Dios nos abre las puertas, porque esto será lo que hará la diferencia. Todo eso que se ha desteñido, como el hermano citó, la encuesta. Y no, si no creemos en las encuestas, las elecciones demostraron el nivel moral de este país. Votaron por la inmoralidad, por el matrimonio del mismo sexo. Votaron por el vicio, aprobar la marihuana. Votaron por el crimen. El aborto mata miles y miles de niños en este país. O sea que las elecciones fue un termómetro para demostrar a dónde ha bajado este país, que en su constitución dice un país bajo Dios. Pero lo sacaron de la escuela hace 50 y pico de años, ¿no? El 63. El mismo partido de hoy sacó de la escuela. Cuando la matanza en Columbine, Colorado, algunos preguntaron dónde estaba Dios que permitió eso. Y un evangelista les contestó: ustedes sacaron a Dios de la escuela hace mucho rato. ¿Cómo querían que los protegiera si los sacaron? Hermanos, es decir, si cuando comenzamos hace 23 años que éramos unos cuatricos, pensamos que Dios nos mandó a este país porque hay una obra para hacer, ¿cuánto más ahora que ya hay miles de hombres y mujeres que saben que Jesucristo es el verdadero Dios y la vida eterna? ¡Aleluya! O sea que no temamos, porque la mayoría votó por el mal. No temamos eso. Prediquemos a Jesucristo. Él es lo máximo. Él es lo máximo. A su nombre sea la gloria. Él está sentado en el trono del universo y es el Señor de todos. Por ahí me escuché un canto que dice: levántate, Jehová. No, a él no lo manden a levantarse de ahí. De ahí no se va a levantar él. No. Eso fue en las guerras de Israel, que Israel lo consideraban un varón de guerra, un general. Entonces decía: bueno, levántate y empuja tu ejército. Pero ¿cómo le vamos a decir al Señor que se levante si está sentado en el trono del universo como Señor de todo? Todo debajo de sus pies. Todo debajo de sus pies. A su nombre sea la gloria. Aleluya. Así que, ¿quién eres, Señor? Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Ese Jesús es el Todopoderoso, el Creador, poseedor, sustentador, resplandor de su gloria, la imagen de su misma sustancia, el que hizo la purificación de nuestros pecados y se sentó porque Él conquistó la provincia perdida. Noten que el mensaje de Cristo antes de la cruz fue: yo he venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Pero cuando se levantó de los muertos, le dice a los discípulos otra cosa: toda potestad en los cielos y en la tierra está en mis manos, por tanto, vayan y prediquen, vayan y anuncien lo que yo he hecho. Aleluya, aleluya. De manera que no nos queda
otra alternativa, sino predicar a diestra y siniestra, a tiempo y fuera de tiempo. No malgastar el tiempo en cosas vanas, en cosas insignificantes, sino ocuparnos. Recuérdese el versículo de Juan 17:3. Esta es la vida eterna. Jesucristo es la vida eterna. Si usted no lo tiene, Él no tiene vida eterna. El hombre tiene una existencia, el Salmo 90 se lo dice. Nuestra edad son 70 y los más robustos 80. Con todo eso, su trabajo es molestia. Y pronto pasamos y volamos. La vida eterna es Jesús. Y usted lo vive, lo goza, lo disfruta, lo comparte en la manera que usted lo cree. Y usted cree en la manera que sabe. Así que camínele a la Biblia. Haga de la palabra de Dios el pan nuestro de cada día. Aleluya. Empápese de Jesucristo y verá que, como dijo el Señor, las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia. O sea que las barreras que el diablo ha levantado en este país en estos 100 años no van a prevalecer si hay un pueblo, aleluya, que va llevando este mensaje del nombre de Jesucristo. Entonces las murallas caerán. Aleluya, los cerrojos serán hechos pedazos y los cautivos saldrán a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Alabanzas a Jesús, alabanzas a Jesús. Aleluya, aleluya. El Hijo de Dios, Jesús, es Dios bendito sobre todas las cosas, vestido de humanidad para redimirnos del pecado y darnos la esperanza de la vida eterna. Alabanzas a su nombre. Bueno, para terminar, a Jesús, aún en los días que estuvo en Israel, muchos lo trataron descomedidamente porque no sabían quién es Él. Hoy hay millones que lo tratan descomedidamente porque no saben quién es Él. Pero cuando se enteraron de quién era Él, cuando los caminantes del Maús iban a la aldea y Jesús se les sumó en el camino y oyó que estaban platicando sobre cosas tristes, Él les dice: ¿qué estáis platicando y por qué estáis tristes? Y ellos lo trataron como un peregrino atrasado de noticias. Y le dijeron: ¿eres tú el único peregrino de Jerusalén que no sabes que a Jesús de Nazaret, varón poderoso en palabra y en hechos, lo mataron colgándolo de un madero y este es el tercer día y nosotros esperábamos que Él era el que iba a redimir a Israel? Pero el Señor siguió con ellos hasta que llegaron a la aldea y cuando Él partió el pan lo conocieron y le adoraron. Y le adoraron. Y le adoraron. Y se volvieron gozosos y estaban en el templo alabando y bendiciendo a Dios. Cuando Tomás oyó que los discípulos decían: el Señor ha resucitado, él dijo: si yo no veo, no creo. Y cuando Jesús se le aparece y le dice: Tomás, alarga tu dedo y mételo en mi mano, y alarga tu mano y mételo en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Bienaventurados los que creyeron sin ver. Tomás dice:
Señor mío y Dios mío. Cuando Pablo, lleno de ira y de odio hacia los cristianos, va de Jerusalén a Damasco a encarcelar y a azotar a los que se creían en Jesús, y le rodea ese resplandor de luz del cielo que sobrepasaba la luz del sol, y cae allí. Entonces, ¿quién eres, Señor? Y cuando él le dice, yo soy Jesús, entonces dijo, ¿qué quieres que yo haga? Bueno, ¿qué harás tú hoy? Que ahora sabes lo que Él es. ¿Qué harás? Juan, en la isla de Patmos, estaba en el Espíritu en el día del Señor y vi a uno semejante al Hijo del Hombre. Se le parecía al que él conocía, pero no estaba seguro. Uno semejante al Hijo del Hombre, con una vestidura que llegaba hasta sus pies, la vestidura sacerdotal, porque Él es el sumo sacerdote. Ceñido su pecho con un cinto de oro. El oro es la deidad, porque Él es Dios bendito. Aleluya, sus cabellos blancos como la lana blanca, como la nieve, porque Él es el anciano de días. Sus ojos como llama de fuego, porque Él es el que escruta todo. Sus pies refulgentes como el bronce bruñido, porque Él es el juez de todos. Aleluya. Su voz como el ruido de muchas aguas, que es la voz del Todopoderoso. De su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro como el sol cuando resplandece en su fuerza, dice Juan.